Corre al micrófono. Se acuerda de lo que tenía que hacer. Pues eso parece. Pero ahorita va a cantar, es Gabriela. Échale ganas para que Ariadna se acuerde de ti, sepa que existes. Ese rebozo blanco que lleva puesto, y entre bromas y risas viene luciendo. Nadie sabe las penas que lleva dentro. Nadie sabe las penas que va cubriendo. Sufre su orgullo herido por el desprecio, y en vez de arrinconarse triste a llorar, ella todo lo cubre con su rebozo, y no le importa el mundo ni su maldad. ¿Quién pudiera debajo de un rebozo, cariño mío, tapar las penas? Debajo de un rebozo tapar las penas. La del rebozo blanco ahora le dice, porque la ven vestida toda de azar. Y es que muchos quisieran verla de negro, y es que muchos quisieran verla llorando, aunque le han destrozado toda su vida, aunque siempre de luto por dentro va. Ella todo lo cubre con su rebozo, y no le importa el mundo ni su maldad. ¿Quién pudiera debajo de un rebozo, cariño mío, tapar las penas? Debajo de un rebozo tapar las Oye, ¿sabes qué? Me voy a comprar un celular. Yo no tengo. Para ponerle, ya ves que les ponen efectos diferentes, ¿no? Para cuando hay que contestar.
Entonces en el mío le voy a poner ese grito, ese ay largo, lánguido, doloroso que lanzas tú en esta canción. A ver, un solito. Bueno. ¿Y es para cuando te hable quién? No, pues, si alguien me llama, ¿Quién sea? pues sí. A ver, entonces, ¿N qué? Y si estoy en el panteón, ¿te imaginas? A medianoche. Sí, o en un hospital, en la sala de espera. No vas a saber si es el celular o el de la cama. Oye, también otro que se siente doloroso es el de al morir la tarde. ¿Ves que también lleva como Ese es un aullido. quejido? Ese más bien es... Bueno, a mí se me hace. A ver cómo va. Es olor a hierba quemada, olor a establo y a pino. ¿Así? Sí, síguele, síguele. Hasta que llegues. No te salió. ¿No? A ver, cántale el pedacito. ¿Quién se lo canta? Una campana que tañe, un horizonte de fuego, el ave que lleva el nido y eleva al cielo su ruego. Ahí. Un nuevo modo de insertar una llamada para alguien a quien le estén necesitando en su auricular. Oye, en la canción de La Llorona también, ay, 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 también hay un muy largo, lo puedes hacer. A ver cómo es primero. Bueno, hay una parte que dice, haz de cuenta, dice... Ayer maravilla fui llorona y ahora ni sombra soy. Ay, 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 ay. No tiene la presencia de los otros dos, ¿no? Sí, la melancolía. Pedazos. Oye, ¿te imaginas que pongan ese sonido en todos los ataúdes, no? Es como un timbre. Entonces, ¿Y quién le va a tocar? si alguien está abajo que haya sido un ataque de epilepsia, pues toca el timbre. Entonces, suena. Ay, qué miedo, yo me echaba a correr. Pues ya nos lo van a sacar, o se van a asustar. Y el otro toquito que, ay, ¿le hagan caso? A un familiar se le murió su compadre, ¿no? Y ay, compadre, yo te quería mucho, y ahora con quién me voy a ir de parranda, y que vamos a ir a ver allá, quién sabe qué, ¿no? Y en la noche, pues ya borracho este chavo, lo sepultaron y fue ya como a las 6 de la tarde, fue y se durmió en su tumba encima, ¿no? Ya como lo habían dejado solo. Se quedó dormido. Y despertó como a la 1 de la mañana cuando yo oía los coyotes. Dice que se paró y se echó a correr, le quedaba a la casa como 4 kilómetros. Y se espantó ese chavo, dicen que se quedó mudo como 2 días, no podía hablar. No, hay un relato de unos que hacen una apuesta, ¿no? Que a ver quién iba, porque corría la versión de que asustaban en ese cementerio. Y entonces hicieron una apuesta a ver si uno de ellos se pasaba la noche entera ahí. Y entonces llevó una capa para que el frío no le afectara tanto. Y en cierto momento empezó a sentir nervios y se quiso ir. Dijo, no, yo pierdo la apuesta, pero yo no aguanto más aquí. Y al ir caminando sintió que le jalaban la capa y le jalaban, hacía el intento de caminar y le jalaban la capa y le dio un ataque al corazón y se murió del susto.
y al día siguiente lo encontraron tirado muerto y con la capa enredada en unas espinas que estaban ahí de un huizachal. Oye, así le pasó a uno que se murió una persona y las velas las tenían en la troje, allá donde guardan el maíz, y a ver quién va por las velas, y era cuando no había luz, que los aparatitos aquellos chiquitos, y no, pues que vaya fulano, no, a mí me da miedo, ahí dicen que asusta, no, ¿cómo van a? Vayan. Y uno dice, yo voy. Entonces se usaba la cobija, así que se la echaban para un lado. Y mira, está en tal parte, las agarras en el tapanco, no sé qué. Ya fue por las velas, agarra las velas, las agarra con una mano y luego se le andaba cayendo la cobija y se echó la cobija así al hombro y sintió que le agarraron la cobija y se quiso soltar y la cobija no se soltó y le dio miedo y soltó la cobija y se fue corriendo. Dijo, no, sí tienen razón, ahí asusta. ¿Pero cómo? ¿A poco sí te asusta? Sí, me quitaron la cobija, por más que le jalaba y no. No, pues allá van con un mechón grandote a ver qué pasaba. Pues de una vez, a hacerse orarse. Estaba la cobija ensartada en una estaca. Y eso fue el susto que le quitó la cobija. Oye, a mí, me contaron de alguien que también le trabajaba haciendo autopsias y entonces estaba haciendo la autopsia de un cadáver y sin darse cuenta cosió parte de su ropa. A la hora de coserlo le cosió un cacho de su bata, algo así. Y a la hora que quiso darse la vuelta para moverse, el muertito levantó así la mano y pum que se desmaya. El susto.